Hola amigos, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de su podcast, ¿Qué es verdad? Gracias por estar con nosotros. Hoy un día especial porque comenzamos una nueva temporada, en realidad la primera temporada, pero es un gusto poder arrancar ya con el contenido que vamos a generar a lo largo de este tiempo, donde vamos a ir aclarando algunas dudas, respondiendo algunas preguntas y gracias por estar aquí. Hemos denominado esta primera temporada del podcast con el nombre Derribando mitos. Derribando mitos. Sabemos que hay muchas teorías, podríamos decir prejuicios también sobre el cristianismo, sobre cómo es la vida cristiana, y obviamente muchos de ellos seguramente han sido inventados o tal vez es porque no conocen mucho acerca de la realidad de lo que es el cristianismo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de un mito o bueno, de un tema, de un prejuicio principalmente que tienen las personas con los pastores. Y con nosotros está hoy el pastor Iván Filippini. Bienvenido, pastor. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Para mí es un gusto tremendo nuevamente compartir contigo, empezando también una nueva temporada, en realidad es la primera, así que lleno de expectativas para que esto llegue a personas que quizás tengan un concepto erróneo o equivocado en cuanto al cristianismo, ¿no? Ujú. Entonces es un gusto, querido Álvaro, estar contigo y compartir con las personas que nos ven. Un gusto tenerlo como siempre, pastor. Y vamos a estar hablando hoy, como ustedes pueden ver, el título de este podcast es El verdadero pastor bíblico. El verdadero pastor bíblico. Y como introducción, una vez más, hay muchos prejuicios sobre los pastores. Las personas creen que los pastores son personas que muchas veces manipulan, se aprovechan de las personas que los siguen para obtener algún beneficio. Creo que muchos ahí piensan que los pastores ponen una iglesia como poner un negocio, como poner una empresa, y seguramente se hacen ricos con los diezmos de las personas. Y hay toda ahí una teoría respecto a los pastores. Y el problema es de que se generaliza esto y las personas dicen, bueno, esto es un pastor. Los pastores se dedican a hacer esto, a sacarle dinero a la gente, a engañar a la gente. Y pues bueno, eso es algo duro realmente. Tal vez tiene que ver con lo que han estado haciendo algunos pastores a lo largo de estos años, pastores evangélicos, y obviamente la reputación que han ido generando, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más sobre este tema. Y bueno, pastor, usted desde el lugar de pastor, ¿qué otros prejuicios, mitos ha escuchado respecto a lo que es un pastor? Lastimosamente, digo esto, tenemos que lidiar con algunos comentarios, Ujú, algunos conceptos equivocados, algunos conceptos quizás en ignorancia mm, que las personas emiten hacia un pastor y lastimosamente por la conducta, por la práctica de algunos pastores evangélicos ujú, no sanos, evidentemente, ujú, eso nos ha salpicado de alguna u otra forma a nosotros, ¿no? Y sí, a todos los pastores en realidad. ujú, Entonces, hay mucha falacia, hay muchos mitos que rodean a lo que es en realidad el pastor, ¿no? como el pastor que tiene superpoderes. ¿Cuál Exactamente, es su superpoder, pastor? ninguno. Ninguno. Sí, hay muchos mitos realmente en cuanto al pastor. Mm, Entonces, por ejemplo, estabas mencionando sobre que nosotros tenemos potestad sobre el dinero, mm, que nos hacemos ricos a causa de la fe de las personas. Realmente sí, es verdad. Muchos pastores han incurrido en esto mm, de hacer de la fe un negocio sí, y eso ha salpicado, como te digo, realmente a todos. ujú, Entonces, no solamente se trata de eso, también
como se menciona muchas veces, es que nosotros tenemos superpoderes y que podemos echar personas, tumbar personas. Mm, Entonces, creo yo de que eso escapa de la realidad, sí. porque un pastor bíblico no practica esas cosas, no cree esas cosas Ujú. y no está sometido a estas cosas. Entonces, es bueno siempre escuchar el concepto que tienen las personas sobre el pastor, sí, Sí, es bueno, sí. pero no crean todo lo que ustedes ven o oyen de los pastores. Realmente hay que tratar de discernir lo que es el pastor bíblico. Sí, lo que pasa es que con las redes sociales también, bueno, antes tal vez era un poquito más el boca a boca, te cuento que fui a esa iglesia o te cuento que conocí a un pastor y pasó esto, pero hoy en día con las redes sociales, con la cantidad de contenido que tenemos expuesto, pues cuántos pastores aparecen ahí haciendo cosas extrañas o ejemplos de algunos pastores que son millonarios que viajan en sus jets Wow, sí, o no sé, pastores que son, pues bueno, graciosos en algunas cosas que hacen. totalmente, porque yo he visto, y seguramente vos también, Álvaro, has visto, Mm, de que pastores tienen ¿no? Full propiedades, jet privados, helicópteros, o sea, hay un montón de cuestiones de que sí lo vemos en redes sociales y sabemos cómo es las redes sociales. Hay noticias que se diseminan en un rato, ¿no? ujú, Entonces, uno ya no puede saber muchas veces si no tiene un concepto bíblico claro de qué es verdad o qué es mentira. sí, Entonces, nosotros estamos aquí para tratar de dilucidar estos conceptos, estas dudas y bueno, queremos hablar desde el punto de vista de la Biblia siempre, ¿no? totalmente. Y el problema es de que las personas creen que todos los pastores son así, ¿no? Que todos los pastores tienen esas características y muy posiblemente desconocen lo que es un pastor y qué es un pastor bíblico, que esa es la pregunta que vamos a poner hoy sobre la mesa. ¿Qué es un pastor bíblico? ¿Cuál es el rol del pastor bíblico cuando Dios pensó en poner pastores? ¿Cuál es la función que les deja a estos pastores? Pastor, podemos entrar en Sí, ello. sí, no hace mucho estuve yo casando a una pareja y bueno, fue una ceremonia muy linda, todo bien. Y no hace mucho también estuve en mi país, Ujú, fui a Paraguay por las cuestiones de documentaciones. ujú, Y siempre uno se encuentra con los amigos y siempre está esa ronda de amistades y te cuento y le cuento a los que nos ven ujú, el concepto que tienen de mí, mis amigos, ujú. ¿no? Me preguntaron ya cuánto he acumulado hasta ahora en dinero. No, ¿en Sí, serio? en serio, de O sea, cuánto. como que, ¿cómo te está yendo con tu trabajo? Exactamente, Me preguntaron de cuántas propiedades ya tengo aquí en Bolivia, en Tarija. No, eso No. es en serio, hermano, eso es Ujú. en serio. Y me preguntaron eso, de cuánto ya estoy acumulando de dinero. Wow. Entonces, imagínate el concepto que tienen de los pastores. Sí, Entonces, y nosotros tenemos que lidiar con esto. sí, a mí me tocó incluso con amigos también que, bueno, tal vez me vieron en la iglesia alguna vez enseñando y demás, y me preguntan si quiero ser pastor. Y yo digo, bueno, no lo sé, si el Señor lo permite, tal vez sí. Y ellos me dicen, sí, parece que es buen negocio, ¿no? Wow, sí, Comentando así como, sí, creo que te iría bien si lo haces. exactamente, Es el exactamente. concepto que hay. Sí, ese es el concepto generalizado que hay. Mm, ujú, Eh, obviamente uno tiene que, cuando está en ese llamado, en ese trabajo, en ese rubro, en esa área, ujú, tiene que lidiar con todo esto, porque desde el momento que a uno le preguntan, ¿a qué te dedicas? ujú. Soy pastor. Entonces ya parece que hay un concepto de parar las antenitas, de decir, cuidado, ¿no? Sí, Entonces, lastimosamente sí, en la sociedad hay un concepto equivocado, erróneo, que sí. por culpa, y lastimosamente algunos pastores que sí lo hacen, sí Mm, lo practican, ujú, y esto no es así. La sí. Biblia no nos enseña esto. La Biblia no nos enseña Y esto. ahí está el punto, porque si no tenemos una autoridad a la cual llegar Ujú. y saber realmente qué hace un pastor o qué es un pastor, cada uno tiene un criterio de lo que cree que debería ser un pastor. Por ejemplo, alguien puede creer que un pastor tiene que entretener a las personas Totalmente. o que tiene que llenar la iglesia, que ese es el negocio, ¿no?
Y realmente hoy en día cualquier persona puede agarrar y decir, bueno, quiero ser pastor, me voy a dedicar a ser pastor ahora, ¿no? Voy a trabajar de eso. Así es. Y realmente estamos muy lejos de lo que la escritura nos está enseñando y obviamente eso es peligroso, ¿no? Totalmente, totalmente. Las personas quieren ser pastor por una motivación incorrecta. Mm, Piensan de que se van a hacer ricos, van a tener sus full casas, sus mansiones, su ujú. dinero en el banco, y eso escapa ampliamente de la realidad. Sí, Eso totalmente, escapa ampliamente de la realidad porque el pastor bíblico es totalmente otra cosa. totalmente. Ujú. Entremos en el contexto bíblico. Cuando la escritura habla de pastor eh, y menciona temas respecto a esto, ¿qué es lo que encontramos? Yo quisiera leerte, Álvaro, un pasaje, Ujú, el cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, desde los versículos 1 al 4. ok, Aquí vamos a ver, aquí vamos a notar de lo que es, de lo que representa y de la función de un pastor bíblico. ok. Recordemos que nosotros tenemos un manual de fe, un manual de regla que es las Sagradas Escrituras, la Ujú, Biblia. ujú, Entonces nos sometemos a ella. ujú, Ella es nuestra autoridad y creemos, por tanto, de que es palabra de Dios, ujú, infalible, inerrante, aplicable para todos los tiempos. ujú, Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, ujú, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, ujú, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice Pedro. ujú, Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ujú, cuidando de ella, no por fuerza, dice Pedro, ujú, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice Pedro, ujú, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ujú, Y cuando aparezca, dice Pedro, el príncipe de los pastores, ujú, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ujú, ujú, Este es el concepto de lo que representa el pastor bíblico ujú, y de lo que representa realmente la función bíblica verdadera de lo ujú. que significa y lo que representa ser un pastor bíblico. Y qué interesante que Pedro dice, yo anciano como ustedes, y Exactamente, entendiendo que en las escrituras, cuando se refiere al pastor, en ocasiones se refiere al pastor como anciano, en totalmente. otras como obispo, pero entendiendo de que ya sea obispo, anciano o pastor, es el mismo rol, según lo que las escrituras van mostrando. Interesante que Pedro arranque diciendo eso, ¿no? Yo, pastor, o yo, anciano, como ustedes, esto es lo que deben hacer. Exactamente. Sí, son sinónimos, pastor, obispo, anciano son sinónimos. Ujú, Entonces, Pedro introduce este pasaje rogando ujú, primeramente. ujú, Ruego a los ancianos o a los pastores o a los obispos, que son sinónimos, ujú, que están entre vosotros, dice. ujú, Entonces, dice, yo anciano. ujú, Pedro, escribiendo esta carta, se pone en el lugar de los pastores, mm, siendo el pastor. ujú, Yo también soy, dice anciano Pedro. ujú, Y no solamente eso, Pedro también habla de una autoridad que él tenía. ujú, Dice él, testigo de los padecimientos de Cristo. Es que Pedro mm. estuvo con Cristo. Claro que sí. Entonces, Pedro se identifica como pastor, Ujú, pero también se identifica como que tiene autoridad porque él estuvo con Cristo. ujú, No solamente estuvo en el ministerio de Cristo, no solamente estuvo escuchando, no solamente estuvo predicando, no solamente estuvo enseñando, ujú. sino que vio todos los padecimientos que ha sufrido Cristo. Qué mejor autoridad que esa, ¿no? Y en este punto en particular está hablando a las iglesias Totalmente. locales de diferentes ciudades, de diferentes naciones y demás. Y dice, ruego a los pastores entre ustedes.
¿no? Entre esas comunidades, entre esas congregaciones, a los pastores que están en medio de ustedes, hagan esto. Exactamente, exactamente. Entonces, Pedro, con una autoridad tremenda, porque estuvo con Cristo, Ujú, dice Pedro, yo les ruego a todos los pastores que están representados en todas las iglesias ujú, locales, ujú, yo también, pastor, como ustedes, ujú, he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Esto ujú, me da una autoridad. ujú, Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro a continuación? ¿Qué dice? Que sois también participantes de la gloria que será revelada. Entonces Pedro dice, no solamente les ruego, no solamente yo soy anciano, no ujú, solamente tengo una autoridad de que estuve con Cristo, sino ujú, también dice, también ustedes y ujú, yo vamos a ser partícipes de la gloria cuando será revelada en Cristo Jesús. ujú, Entonces, es interesante cómo comienza Pedro ujú, este pasaje. ujú, Hay muchas cosas aquí dentro, comenzando nada más. ujú, Ahora, ¿cuál es la cuestión siguiente de Pedro? ujú, Dice ujú. Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Perfecto. Una palabra interesante aquí, Apacentar. apacentad, sí, apacentad, wow, una palabra muy Que interesante. vendría a ser, entendiendo el contexto de la crianza de los animales, de tener ganados y demás, o de las De ovejitas, las ovejas. Ujú. vendría a ser darles de comer, ¿no? Exactamente, Vendría a ser darles pastos, alimentarlos. exactamente. Apacentar está en un modo imperativo. Ujú, Ahora, este término quizás es un poco complicado para algunos, pero apacentar está en un modo imperativo que no es una opción, ujú, no es una alternativa, sino que es un mandato del Señor. ujú, Mencionas algo sobre la crianza de animales y demás ujú, cosas, específicamente, por ejemplo, un rebaño ujú, de ovejas y demás cosas. Es ujú, cierto, no solamente hay que alimentarlas, ujú, sino que esto tiene una connotación un poco más amplia. ujú, También representa guiarlas, ujú, ujú. cuidarlas, Sí. pastorearlas, Mm. ir conduciéndolos por buenos pastos. Dirigirlas. Exactamente, dirigirlas. Ujú, Entonces, ustedes, dice Pedro, hagan eso con la grey de Dios, con el mm, rebaño ujú, de Dios que está entre ustedes, mm, que está entre ustedes. Luego, algo muy interesante, dice Pedro, cuidando de ella. mm, Ahora, si hacemos una comparación de lo que dice las escrituras mediante Pedro ujú. y entendiendo un poco el concepto o algunos mitos allá, esto va realmente y está yendo, se está desnudando, por decirlo así, Mm, el concepto realmente de lo que implica, de lo que significa ser un así pastor. es. Entonces, ya Pedro dice, cuiden del rebaño, Ujú, cuiden de la iglesia que sí. está entre ustedes y dice cuidando de ella, Ujú, cuidando de ella. Entonces ujú, es un concepto muy importante también. Otra cuestión dice no por fuerza, ujú, no por fuerza. Entonces ujú, ya van varios requisitos que, ujú. o varias ordenanzas o varios mandatos que el Señor nos da mediante Pedro, Y ¿no? formas, ¿no? Formas de pastorear, formas de hacer lo que dice, porque ahora va a mencionar eso y después va a mencionar motivos por lo Exactamente, cual totalmente, hacerlo. Ujú, totalmente. Dice cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, dice. ujú. O sea, ¿Cómo hacerlo? exactamente cómo, la forma, ¿no? Ujú, Cómo hacerlo voluntariamente. Ahora, haciendo un análisis rápido, ujú. haciendo un análisis rápido, esto realmente escapa de la realidad de muchas Es iglesias, verdad. de la mayoría de las iglesias. Ujú, Esto no solamente escapa de la realidad de la mayoría o de muchas iglesias, sino también escapa de la realidad de muchos pastores que lastimosamente no están cumpliendo con el mandato bíblico, con el mm, mandato del Señor. ujú. Entonces, viendo solamente así fugazmente, no estamos haciendo ningún tipo de estudio profundo, solamente Sí, estamos viendo lo que sí, la palabra dice. Entonces dice, literalmente. totalmente, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ujú, Y luego viene algo realmente rotundo, algo muy específico. ujú, Dice, no por ganancia deshonesta. mm. Nuevamente me remito al concepto de que esto escapa muchas veces. Es la de- motivación incorrecta que en primer lugar va a remarcar Pedro, porque tenemos un corazón que tal vez necesita tener ciertos cuidados,
porque menciona, ¿no? Es posible que quieran obtener algún beneficio personal, obtener alguna ganancia personal de las personas a las que están sirviendo y esa no es una motivación correcta. Obviamente nos da a entender también el tema económico, ¿no? No Totalmente. buscando ganar de ellos una remuneración o hacer un negocio, sobre todo, ¿no? Alguien una vez me dijo, Álvaro, de que eh, quería entrar al pastorado precisamente por esto. Ujú, Quiero ser pastor. Así, textualmente, quiero ser pastor porque a los pastores le va bien y ganan mucha plata. mm, Ese es el concepto que hay lastimosamente en la sociedad, ¿no? ujú, Está inmiscuida en la sociedad. ujú, Lastimosamente hay algunos conceptos, como digo, equivocados. Muchas veces las personas tienen un concepto tal vez en ignorancia, no mm, entendiendo lo que la palabra dice, sino solamente juzgan a los pastores porque ven lo que hacen. ujú, ujú, Entonces, es notable, esta persona me dijo, pastor, yo quiero ser pastor. ujú, Y yo le pregunté por qué es lo que le impulsa, qué es lo que le motiva a ser pastor. ujú. Y me dice, porque a los pastores le va bien. O sea, Claro. hay buena plata Mm. y son prácticamente dueños de los diezmos, de las ofrendas, de todo el dinero y demás cosas. Y puede haber otras motivaciones, ¿no? No solamente buscar el negocio, sino tal vez ese poder, esa autoridad, ese Totalmente. estar al frente, ser admirado, ser alguien importante, alguien respetado, tener influencia en las personas, tantas motivaciones equivocadas que pueden llevar a una decisión como esta, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces Pedro dice, no por ganancia deshonesta, Mm, no se metan con motivaciones equivocadas, es lo que Pedro sí, está diciendo aquí. sí. No es con cuestiones incorrectas, no Mm, por cuestiones incorrectas, ujú, sino, dice, hace un contraste, ujú, sino con ánimo pronto, dice Pedro. ujú. O sea, tiene que haber realmente el llamado del Señor y también tiene que haber una predisposición para la obediencia a ese llamado. Correcto, con un deseo genuino, ¿no? Exactamente, Es decir, realmente tiene que haber ese deseo que consideramos que el mismo Señor pone en la persona de cuidar a la grey, de servir a la grey, de entregarse, de sacrificarse por el bien de los demás. totalmente. Muchas veces a nosotros los pastores, y me incluyo en esto, se nos olvida de que nosotros estamos apacentando almas Ujú, por las cuales el mismo Jesucristo ha muerto. ujú, No es poca cosa, no ujú, es poca cosa. Es un privilegio, sí, es un privilegio ujú, muy grande el ujú, ser pastor bíblico, el ser llamado por Dios. ujú. Es un privilegio tremendo, pero yo considero que mayor es la responsabilidad. Así es. Mayor es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos estamos apacentando, estamos guiando, estamos cuidando Ujú, al rebaño, a las ovejas, a las almas por las cuales Cristo ha muerto. Y eso no es poca cosa. así es. Eso no es poca cosa. Ujú, Entonces, en el versículo 2 Pedro da realmente motivaciones correctas por ujú, las cuales el pastor debe de trabajar, pero también da un contraste, ¿no? ujú, No sea por ganancia deshonesta, dice ujú, Pedro, ujú, voluntariamente, con ánimo pronto. ujú. Otra cuestión importante, es lo que dice Pedro en el versículo 3, no como teniendo señorío Mm, sobre los que están a vuestro cuidado. mm, ujú, Lastimosamente, y hay que decirlo, lastimosamente hay muchos pastores mm, que son tiranos y se ujú. creen dueños, amos y señores de las iglesias Así es, y de las personas, y ¿no? de las personas. Tremendo. Sí, Sí, tienen esa, no sé, soberbia mm, y autoritarismo totalmente, que muchas veces les va a llevar a ordenar a las personas, tienes que hacer esto, deja de hacer esto, pero de una manera realmente, como menciona aquí, ¿no? Como si serían sus jefes, como si serían los señores o, no sé, una autoridad, digamos, muy, muy por encima, muy superior, que está a otro nivel y que todo totalmente. lo que dice es infalible y eso hace mucho daño igual, ¿no? El pastor bíblico, hay que entender bien esto, el pastor bíblico no es un jefe, Ujú, no es un jefe. ujú, Sí, la iglesia tiene una cabeza, el cual es Cristo Jesús,
tiene una autoridad, el cual es la palabra de Dios, Ujú, es nuestra regla de fe, nuestro manual de fe. ujú. Inclusive el pastor mayormente tiene que estar sometido a esa autoridad, del cual es Así la es. palabra, y Ujú, por ende, por aplicación, por extensión, toda la congregación, toda la iglesia, toda la grey. Entonces, nosotros no somos jefes. ujú, El pastor bíblico no es jefe, ujú, ujú. ni debe de aspirar a eso, Ni actuar como eso, ni ¿no? actuar mucho menos, ¿no? Porque yo conozco muchos, y no quiero faltar a lo moral en Ujú, esto, ujú, o a lo ético, mejor ujú, dicho. ujú, Yo conozco muchos pastores que son tiranos realmente. mm. Y lastimosamente, a causa de ello, nosotros estamos salpicados o manchados por estas cuestiones y piensan las personas que nosotros ordenamos a las personas, a los hermanos, quizás lo tenemos a ellos como súbditos o como dependientes de nosotros. En realidad, el pastor bíblico es un siervo más, Ujú, es así un es. siervo más y en este servicio tiene que estar por encima de todos, porque él es el que debe de demostrar un servicio genuino, Ujú, primeramente hacia Dios y luego hacia la congregación. así es. Por eso lo que dice después el versículo tan importante, ¿no? Siendo ejemplo. Esa es la forma. Es un liderazgo donde tú muestras cómo deberías vivir una vida cristiana, Totalmente. ¿no? Y eso es algo tremendo, ¿no? Porque ¿cuántas personas han sido dañadas por algunos pastores que han incumplido estos roles, que no han Totalmente. sido ejemplo? em, y tal vez porque se han puesto en un lugar muy superior, se han puesto en un lugar prácticamente de personas infalibles, santas y intocables, poderosas, Totalmente. y después obviamente va a generar un daño y un peligro a las personas que están siguiendo a ese líder, ¿no? Totalmente. Y Pedro aquí es muy, muy claro, Ujú, muy claro. No como teniendo señorío, ujú, no como es dentro de la congregación, dentro de la grey, dentro de la iglesia bíblica, solamente hay una cabeza. ujú. Hay un solo dueño y señor de la iglesia, Así es. el cual no es el pastor, no es el anciano, no es el obispo, no es el diácono, no es el hermano más antiguo. Ujú. El dueño y amo de la iglesia es el Señor Jesucristo, Así es. Así es. solamente Él. Y Pedro continúa diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, como estabas mencionando, ejemplos de la grey. Así es. Ejemplos de la grey. Ujú, Una cosa importante también que mencionar, un pastor bíblico no solamente enseña con palabras desde el punto de vista de la Biblia, lo que conlleva obedecer al Señor, demostrar todo el consejo del Señor, sino que también lo implementa esta enseñanza desde su ejemplo. así es, desde su vida. Exactamente, porque al fin y al cabo, lo que más van a ver las personas Ujú, no es lo que estás diciendo. ujú. Las personas van a juzgar lo que están viendo. Así es. Entonces, no es solamente decir sí, así no, tal vez, quizás, sí, no, no, Ujú. sino que hay que demostrarlo, ¿no? Así es. Vamos a tener más autoridad nosotros, Ujú, en el buen sentido de la palabra, siempre y cuando nos sometemos a las escrituras y dejamos que nuestro ejemplo hable, ujú. porque eso, al fin y al cabo, pesa más que las palabras. Así es. Y es necesario el rol del pastor en iglesia, muy necesario. Y también es necesario que aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo podamos contar con un pastor que nos ayude, como lo menciona la Escritura, alguien que cumpla el rol que el Señor ha dejado y que pueda realmente pastorear, guiar, instruir, alimentar con la palabra de manera correcta. Es una bendición muy grande y cuando esto se hace de manera sana, pues es maravilloso, ¿no? Para el crecimiento de esa comunidad de creyentes y también de cada uno de los creyentes en particular, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, viendo estas cuestiones Ujú, desde el punto de vista de la Biblia, ujú, quizás ya se nos está despejando un poco la mente o el ujú, concepto ujú, equivocado, erróneo, ujú, que muchas veces
hemos tenido hacia los pastores, ¿no? Y nosotros estamos siempre lidiando con todo tipo de críticas, porque desde el momento que le mencionas que sos pastor, ya Sí. uno es blanco de críticas y bueno, uno tiene que lidiar con eso. Ujú. Recuerdo que un pastor decía en una conferencia, estuve asistiendo y el pastor decía que el pastor tiene que estar preparado para recibir todo, un aluvión de crítica. Mm. Imagínense. Sí, sí, Entonces, sí. es realmente un privilegio Ujú, tremendo, sí, ser pastor ujú, del Señor, ser llamado por el Señor para pastorear su iglesia. ujú. Es un privilegio tremendo, pero también es mucha responsabilidad. Así es. Y culminando un poco Ujú, este pasaje, ujú, el versículo 4 es uno de los versículos que más me gusta de toda la revelación bíblica. ujú, Es uno de los quizás top 5 de mis ujú. versículos favoritos. Ok. Es quizás una de mis esperanzas, por decirlo así. Es una de mis motivaciones para seguir trabajando dentro de la obra, para Ujú, seguir pastoreando, para seguir guiando, para seguir alimentando la grey del Señor. ujú, Y el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ujú, esta palabra príncipe está escrita en mayúscula, ujú, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, o sea, ustedes, dice ujú, Pedro, van a recibir o recibiréis la corona incorruptible de gloria. ujú, ujú. Entonces, esa es mi motivación para seguir trabajando dentro de la obra, Claro que ¿no? sí, que no es una motivación, vamos a decir, terrenal o, no sé, algún beneficio físico, material que podemos tener aquí, ni siquiera una retribución, no sé, emocional. Es algo que va a venir cuando Jesucristo vuelva en la eternidad con Él y es una motivación que está incluso fuera de este mundo, fuera de esta vida pasajera en la que estamos, ¿no? Así es. Cuando yo leo este versículo, se me ponen los pelos de punta porque realmente no es una cuestión terrenal, Ujú, material, ujú, no es una cuestión que vamos a ser partícipes en esta recompensa aquí en la tierra, ujú. sino que va a ser en la eternidad. Así es. Y Cristo dice que va a aparecer y va a premiar Ujú, con una recompensa incorruptible que no se descompone, que no se destruye, ujú. que no tiene fin. Entonces, va a premiar a todos aquellos pastores que realmente han cumplido esto. Así es, así es. Esto. Entonces, querido pastor, como conclusión, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad respecto a este tema? ¿Qué es verdad respecto al rol del pastor bíblico? ¿Qué es un pastor bíblico? Haciendo un poco un resumen con respecto a esto, la verdad sobre esto es que un pastor bíblico, primeramente ha sido un pastor que ha sido llamado por Dios. Ujú, Sí, estudiar en un seminario es muy importante, ujú, adquirir herramientas para poder interpretar correctamente las escrituras sí es ujú, importante, ujú. pero el seminario no da ni crea pastores, Sí. solamente los capacita. Ujú, Entonces, decía un pastor, lo que aprendemos en el seminario solamente se usa un 10% del ministerio, ujú, imagínense. ujú. Y eso que soy, dice, muy Optimista. optimista en Sí. esto, ¿no? Ujú, Entonces, cuando una persona viene y te dice, pastor, me estoy divorciando, ujú. no lo vamos a hablar de hermenéutica ni en ningún concepto técnico, ¿no? Que hemos Sí. aprendido en el seminario. Entonces, importante entender de que la verdad de un pastor bíblico Ujú, es, primeramente, ser llamado por Dios. ujú, ujú, Entonces, cuando yo entiendo ese llamado del ujú, Señor, entiendo ese concepto, ese llamado del Señor, ujú, entonces, el pastor bíblico, ¿qué hace? Obedece, ujú, ujú. obedece ese llamado, Así es. obedece, Ujú. entendiendo que va a haber un precio que pagar. Totalmente. Habrá Ujú, un precio que pagar. ujú, Entonces, un pastor bíblico es ser llamado por Dios, ujú, obedecer a Dios en ese llamado, ujú, y luego vemos lo que aquí en este pasaje dice, lo que es un pastor bíblico. Un pastor ujú, bíblico es aquella persona que dirige a la grey del Señor, dirige a todos, a la iglesia, pastorea a la iglesia, alimenta a la iglesia, ujú, exhorta a la iglesia. ujú, ujú. Entonces,
ahuyenta a los lobos de las ovejas. Entonces, Así es. hace un papel realmente Cuida las ovejas. cuida las ovejas. Entonces, hace un papel realmente importante dentro de la grey del Señor. Entonces, un pastor bíblico también es, la verdad de un pastor bíblico también es que se somete a la autoridad bíblica Ujú. y está dispuesto a hacerlo voluntariamente con esta labor, ¿no? Así es. Está dispuesto siempre a hacerlo voluntariamente. Un pastor bíblico también es aquel que no tiene una motivación a la hora de meterse en esto del dinero, ¿no? Ujú, Porque ujú. un pastor bíblico realmente no va a poner su enfoque en qué es lo que va a recibir Así es. en esto, ¿no? Ujú, ujú. Hacerlo con ánimo pronto, dice el Señor. Entonces, un pastor bíblico es aquel que cuida, guía, exhorta, cuida las ovejas en la iglesia. Así Entonces, es. eso básicamente es la verdad detrás de un pastor bíblico. Y no es el dueño de las ovejas, como algunos creen, Totalmente, ¿no? El pastor, el dueño de las ovejas, él ve lo que hace con las ovejas para nada. Jesucristo es el único dueño de las ovejas. Él ha muerto en la cruz para que cada una de esas ovejas pueda ser reconciliada con Dios. Él ha comprado con precio de sangre a cada una de esas ovejas y ha encomendado el cuidado de esas ovejas a pastores, a totalmente. hombres, a creyentes, a hermanos en la fe que han recibido un rol muy importante, especial, una gran responsabilidad y que obviamente tienen que cumplirla a la manera del Señor. Totalmente, totalmente. Entonces, todos estos conceptos son importantes de entender, Ujú, de comprender. ujú. Quizás viendo estas cuestiones ya, vamos a decir, había sido, es otra la realidad. Sí, y eso que falta mucho, es decir, no pretendemos en este capítulo tocar todo lo relacionado a un pastor bíblico. Hay muchos otros versículos que se pueden añadir, explorar, ver los requisitos, por ejemplo, que tiene que tener un pastor y demás cuestiones, ¿no? Pero creo que aquí ya podemos tal vez aclarar un poco, ¿no? Este mito y todo lo que Totalmente, se habla al respecto, ¿no? totalmente, totalmente. No, lo que estamos viendo es la punta del iceberg solamente. Mm, Estamos viendo casi nada. ujú, ujú, Estamos viendo así de forma fugaz ujú, lo que representa y lo que es un pastor bíblico. ujú, ujú, Entonces, tiene que haber motivaciones con connotaciones eternas ujú, para el pastor bíblico, o ujú, el pastor bíblico tiene un concepto eterno que lo que va a recibir en esta tierra son críticas, son murmuraciones, ujú. estos mitos que muchas veces nos atacan y nos dicen son así, son así. Entonces, nosotros, un pastor bíblico también se enfoca no solamente en esto, sino que no se enfoca en agradar ni llevar consigo las críticas, ¿no? Así es, Un así es. pastor bíblico se enfoca solamente en agradar a Cristo, porque al fin y Ujú, al cabo, nosotros los pastores seguimos siendo un siervo más, ujú, personas caídas que han sido regeneradas por gracia. ujú, ujú. Entonces, yo particularmente me enfoco en agradar solamente al Señor, ¿no? Ujú, Porque al fin ujú. y al cabo de Él voy a recibir la recompensa en su debido tiempo. Así es, así es. Y a él se va a rendir cuentas. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que hemos podido abordar este tema con la escritura, que es lo más importante, eh, no tratando de dar simples opiniones, sino buscando la verdad en la palabra de Dios, que es lo más importante. Totalmente. Y como siempre decimos, hay una verdad que encontramos en las escrituras, en la palabra de Dios, que es el centro de toda la escritura, que es esa verdad tal vez aún más importante, profunda, que tiene que ver con Jesucristo y que tiene que ver con lo que Él ha hecho en la cruz. Ujú. Totalmente. En toda la revelación bíblica, en toda la Biblia, Ujú, hay una persona central con un mensaje central. ujú, Esta persona central en toda la escritura es Jesucristo. Y el mensaje central es precisamente que viene de Él, ujú. del cual es el Evangelio. Así es. Nosotros, por gracia, tenemos el Evangelio aún dispuesto, disponible para todo aquel que cree, Ujú, reconociendo de que ninguna obra, en ninguna obra, por más buena de que sea,
puede ser acepto ante Dios para que yo pueda obtener la salvación. Recordemos que nosotros hemos venido a este mundo con una naturaleza caída, corrompida, destituidos de la gloria del Señor. Toda persona viene a este mundo fuera de Dios, enemistado con Dios, con una amistad rota con Dios. Así que haga lo que haga, ninguna persona puede llegar a ganar su salvación, por más buena que sea. Entonces venimos a este mundo caídos, con una naturaleza caída. Entonces, fuera de Cristo no hay ningún tipo de esperanza. No hay ningún tipo de esperanza. Para el pecador que tiene una relación rota con el Señor, para el pecador que viene a este mundo y está enemistado con Dios, distante con Dios, y que haga lo que haga no puede ganar su salvación, para ese pecador no hay ninguna otra esperanza. Solamente Jesucristo. Así es. Solamente Jesucristo. Él derramó su sangre, como habías mencionado tú hace un momento, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que pueda ser posible que el pecador pueda ir ante Dios mediante ese sacrificio. El pecador, creyendo en Cristo Jesús, puede ir hasta Dios, y esta relación ya es restaurada mediante la fe en Cristo Jesús. Así es. Esta verdad que es tan maravillosa, tan importante, que tiene como centro a Jesucristo, Él cargando con nuestros pecados, recibiendo el pago por los pecados para que podamos ser perdonados, reconciliados con Dios en una relación realmente de amor, para que podamos ser hijos de Dios, pueda ser nuestro Padre, y habiendo recibido ese perdón, poder estar eternamente con Él. Esta verdad es la que deseamos de todo corazón que cada uno de ustedes pueda abrazar, pueda profundizar en ella, que pueda recibirla, ¿no? Pueda vivirla y pueda después también compartirla. En la Escritura vamos a encontrar muchas verdades. La Escritura, la palabra de Dios es la verdad, y vamos a continuar explorando en ella en los próximos capítulos. Totalmente, sí. Nosotros queremos abordar siempre todos estos conceptos desde el punto de vista bíblico. No son cuestiones de opiniones personales. No se trata de lo que yo pienso que es o de lo que Álvaro piensa que es. No se trata de esto. Queremos tener un manual regulador de lo que nosotros pensamos y de lo que Dios piensa. Entonces, Él tiene su palabra, y su palabra es verdad. Y como dice su misma palabra, su palabra va a permanecer para siempre. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha estado acompañándonos en este tiempo. No se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a seguir en esta primera temporada derribando mitos, destruyendo mitos con la palabra del Señor, y vamos a estar hablando en el siguiente capítulo acerca de la palabra de Dios, acerca de las Escrituras. Así que esperamos que puedan seguirnos acompañando. Y pues bueno, que el Señor les bendiga. Iván, gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, Álvaro. Ha sido un gusto compartir contigo, con las personas que nos ven, esperando que el Señor les bendiga, y bueno, que te bendiga grandemente también a ti, Álvaro. Hasta la próxima edición, y bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.